conexas y con lo último que vimos la última clase antes del concurso. Entonces, para recordar, las clases pasadas pues vimos lo que era punto de articulación, puentes de articulación y componentes conexas y habíamos intentado resolver algunos problemas. Entre ellos recuerdo que les dejé por ahí para que ustedes resolvieran este problema que se llama Delete and Cut Game. Les pasé el código y tenía un bug por ahí, ¿no? Que daba runtime. Entonces no sé si lo hicieron, pero bueno, el problema era que no tenía ninguna validación cuando el número de puentes encontrados pues era cero, ¿no? Es decir, faltaba esta línea de aquí. No sé si lo alcanzan a ver. Esta línea de aquí es la que estaba mal, ¿no? Y había que quedar así. Ese es el problema, por eso no daba en absolutamente todos los casos. Y bueno, eso sería todo. Después también vimos otro problema más interesante que tiene que ver con los puentes de articulación, que era el de break-up. Y por ahí habíamos mencionado algunas observaciones que logramos realizar en el tiempo que teníamos la clase pasada. El día de hoy me gustaría darles la solución ya como tal. Y posteriormente vamos a ver lo que ya son las componentes fuertemente conexas. Entonces voy a ir rápidamente. Aquí, perdón. Eh, para recordar, el problema lo que nos pedía era que dado un grafo, nos daban dos ciudades que queríamos desconectar. Entonces, por ejemplo, teníamos algún grafo así. Ay. No sé, digamos que teníamos un grafo como este. Y entonces queríamos, por ejemplo, desconectar la ciudad A de la ciudad B, ¿no? Y cada una de estas aristas tenía un peso I, ¿no? Un número que correspondía al peso, ¿no? Y entonces el objetivo era minimizar el costo de quitar a lo más dos aristas para que se desconecten los dos ciudades, ¿no? En este caso la A de la B, ¿no? Hablamos de un grafo no dirigido y por lo tanto aquí se observa que pues están conectadas ya que puedo llegar del punto A al punto B, ¿no? Y entonces en este ejemplo una forma de desconectarlo pues es tal vez quitando esta de aquí, ¿no? Que justamente es un puente de articulación en este caso, ¿no? En este escenario es lo que se puede observar. También podemos observar que si nosotros quisiéramos quitar alguna otra arista, pues, por ejemplo esta, pues el grafo seguiría conectado y podría seguir llegando de A hasta B, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a dibujar otro caso que, por ejemplo, podría ser uno de los casos más simples, ¿no? Donde tenemos algo así. Y cada una con su peso, ¿no? Entonces digamos que nosotros queremos desconectar A de D. Y entonces aquí podríamos agarrar cualquiera de las tres aristas, ¿no? Vamos a poner aquí W1, W2 y W3, ¿no? Entonces podemos desconectar ya sea una, dos o tres. Y cualquiera funcionaría, ¿no? Pero aquí hay que recordar que el objetivo es minimizarla, ¿no? Entonces ahora si le damos valores, digamos, no sé, un 10, un 7 y un 8. Entonces si yo quito esta, pues el costo es 8, ¿no? Si yo quito esta, pues el costo es 7, ¿no? Y si yo quito esta, entonces el costo es 10, ¿no? Entonces pues al final tengo como que un conjunto de posibles opciones, que en este caso es la 8 y la 10, 8, 7 y 10. Y de estas, pues hay que agarrar la mínima, ¿no? Y por lo tanto aquí el resultado, pues, sería 7, ¿no? Esto es básicamente lo que nos pedía el problema y algunos casos de ejemplo que podemos observar. La solución va muy relacionada a este último escenario que puse aquí, donde lo que hicimos fue literalmente buscar un camino, ¿no? Que exista de A a D. La clase pasada comentábamos que necesitábamos saber si corresponden a la misma componente, ¿no? Y esto es justamente eso, ¿no? Si yo puedo llegar de A a D, esto definitivamente significa que están en la misma componente, ¿no? Si esto no fuese así, pues inmediatamente yo ya sabría que no pude llegar a D desde A, ¿no? No hay ninguna conexión. Entonces, si nosotros lanzamos una
una DFS normal, empezando desde el nodo que queremos. En este caso el problema nos daba una fuente, ¿no? Y un objetivo. Entonces si empezamos nuestra DFS desde la fuente y luego intentamos llegar al nodo destino, en este caso D, pues podemos ya saber si están o no están en la misma componente, ¿no? Esa es como una respuesta booleana que nos arrojaría ese recorrido. Una vez que ya sabemos que sí están en la misma componente, lo que podemos hacer es, ahora sí ya son diferentes escenarios, ¿no? En este ejemplo de aquí arriba, pues solo hay un camino, ¿no? Pero la clase pasada por ahí comentaban que qué sucedía si no puedo solamente desconectar el nodo, sino que hay que desconectarlo pues de otra forma, ¿no? O que hay diferentes caminos, ¿no? Y este es el escenario que voy a dibujar por acá. Por acá. Ok, este es un escenario. Ok, entonces digamos que este es A y este es D. Y entonces yo para llegar a D, en este caso, pues lo que voy a hacer es intentar encontrar un camino, solamente de momento un camino que me lleva a D, ¿no? Y ya puede ser que sea el de arriba o el de abajo, ¿no? Digamos que en nuestra ocasión nuestra DFS encuentre el de arriba, ¿no? Entonces con esto yo ya puedo saber, ok, efectivamente existe un camino, ¿no? Y yo lo que quiero es desconectarlo, ¿no? Entonces si yo de alguna manera puedo encontrar alguna arista en este camino, la cual puedo eliminar y entonces ya destruyo este camino, pues eso ya como que pues nos ayuda, ¿no? De que ya eliminamos un camino, ¿no? Falta eliminar los otros posibles, ¿no? Entonces, si nosotros vamos quitando aristas del camino de arriba, digamos que se va desconectando este camino, ¿no? Pero ahora nos queda el otro camino que no habíamos encontrado antes, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es, ahora sí otra vez, lanzar otra DFS, pero esta vez esta DFS va a ser la DFS que se usa para los puentes de articulación. Y en este caso, lo que vamos a poder encontrar es que, pues primero, que sí existe otro camino, ¿no? O sea, sí existe porque podemos llegar de A a D otra vez sin usar el primer camino, ¿no? Vamos a llamarle camino 1. Y a este camino 2. Entonces, existe otro camino. Y aparte, podemos encontrar que hay varias aristas que son puentes de articulación, ¿no? Por lo tanto, esto se reduce al problema original, ¿no? El de aquí arriba, ¿no? Que simplemente es ver cuál es la que nos da menos costo, ¿no? Obviamente después de haber quitado esta, ¿no? Y entonces pues aquí ya evaluamos cuál nos da menos costo, ¿no? Otra cosa, bueno, más bien lo siguiente que deberíamos hacer es, pues como esto todavía no sabemos si va a ser totalmente el costo menor, pues hay que hacer otro intento, ahora dejando esta viva y matando la siguiente en otro camino. La matamos y otra vez vamos a correr nuestro algoritmo de puentes de articulación y vamos a correr otra vez cuál nos conviene, ¿no? Y así lo vamos a hacer consecutivamente. Esto es, pues sí, de manera, hasta que termines tu primer camino. Y recordemos que solamente podemos quitar a lo más dos aristas, ¿no? Es por esto que solo nos interesaría encontrar un camino y ver si en otro camino podemos encontrar un puente de articulación. De esa manera aseguramos que se desconecte solamente quitando a lo más dos aristas, ¿no? Eh, entonces esto sería la especie de solución para este caso. Es algo bruta, sin embargo, esto es suficiente para que entre en tiempo. Algo que podían observar también eran los límites del problema, que no eran demasiado grandes, 1000 nodos y 30.000 aristas a lo más. Entonces, esta solución era lo suficientemente rápida para que pudiera dar accepted, ¿no? Vamos a ver nada más el otro escenario donde, donde no sería posible, ¿no? Mm,
Ok. Entonces tenemos aquí el nodo A y el nodo D. Y lo que decíamos es que hay que encontrar un solo camino, ¿no? Entonces digamos que encontramos este camino de aquí. Y lo que vamos a comenzar a hacer es a desconectar aristas, ¿no? Vamos a desconectar esta, luego la siguiente y la siguiente, ¿no? Y entonces tenemos que buscar otro camino hacia D. Y después, bueno, al mismo tiempo utilizar nuestro algoritmo de puentes de articulación, ¿no? Digamos que vamos encontrando este camino, ¿no? Hasta D. Ya lo encontramos y entonces esto significa que pues sí podemos llegar, sí existe otro camino. Sin embargo, algo también importante que tenemos que encontrar es ver si existe algún puente de articulación, porque el saber que hay un puente de articulación significa que A y D pueden ser desconectados. Y en este caso, me parece que no hay ningún puente de articulación, ¿no? O sea, si yo desconecto, por ejemplo, esta arista, pues sigue viva esta de acá, ¿no? Si yo desconecto, por ejemplo, esta arista, pues hay otro camino todavía por acá, ¿no? Entonces tampoco es un puente de articulación. Y así con todas las pruebo y ninguna es puente de articulación, ¿no? Absolutamente ninguna es puente de articulación. Por lo tanto, como no existió un puente de articulación en el segundo recorrido que hice, pues no va a ser posible desconectar A de D, a menos que utilice más aristas, ¿no? O sea, que quite tal vez tres aristas. Tal vez con tres aristas ya se desconecten A y D, ¿no? Pero con dos no fue suficiente, ¿no? Entonces aquí lo importante es que nuestro segundo recorrido se debe de encontrar un puente de articulación y eso es lo que nos va a garantizar que se puede desconectar A de D. En otro caso, no sería posible, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? Esto sería el final de la explicación de este problema. Para resumirlo, básicamente hay que lanzar dos recorridos en profundidad, ¿no? Uno simple, que va a encontrar un camino cualquiera, y el segundo va a encontrar el camino con puentes de articulación, básicamente. Y entonces hay que poner las condiciones para que si se encontró, pues entonces considéralo, ¿no? Y al final obviamente tendremos nuestro conjunto de pesos, W1, W2, W3, W, bla, bla, bla. Y de todos estos, pues hay que agarrar el más pequeño, ¿no? Eso lo pueden hacer en el mismo algoritmo o al final, pues literalmente terminar con un vector de pesos y luego agarrar el mínimo. Eso ya es cuestión de preferencias, ¿no? Entonces aquí tengo un código de un envío. Se los voy a poner acá. Para que lo puedan analizar y básicamente es lo que les platiqué, ¿no? Se hacen dos recorridos de DFS. El primero sería simplemente para encontrar un camino cualquiera, no importa cuál. Y el segundo se hace para encontrar los puentes de articulación y al mismo tiempo encontramos o no encontramos el objetivo, ¿no? Que es esta línea de aquí, ¿no? Y también observen que, pues, como se supone que eliminamos unas aristas, una forma de eliminar aristas en este caso es con identificadores de aristas, ¿no? Si la arista en la que estoy es la que pues ya eliminé del otro camino, pues esa la ignoro, ¿no? No hago el recorrido sobre esa arista. Y bueno, básicamente esta es la lógica principal, donde se hace el chequeo, ¿no? De iterar sobre el camino uno y las vamos removiendo y vamos llamando también a nuestro algoritmo de puentes de articulación. Ya eso lo podrían analizar un poco con más detalle por su cuenta, pero me gustaría saber si tienen alguna duda o algún problema con esta solución o sugerencias de alguna otra posible solución. Ok.
Entonces, si todo está bien, podemos continuar con la parte de componentes fuertemente conexas. Y para eso, vamos al pizarrón. Muy bien. Vamos a recordar un poco de lo que eran las componentes conexas simples. Y básicamente, si recuerdan, lo que les había comentado es que su definición es que de cualquier nodo se puede llegar a cualquier otro nodo, ¿no? Entonces, pues un ejemplo podría ser este grafo, ¿no? De donde cualquier nodo, tú puedes llegar a cualquier otro nodo en un en un recorrido pues de cualquier DPS, ¿no? Si empiezas en A, puedo llegar a E, a D, a B y a C, ¿no? A cualquier otro punto, ¿no? Incluso si aquí yo agregar a otro, pues también puedo llegar a este, ¿no? Y de este, pues puedo llegar a cualquier otro nodo. Esta es básicamente la definición de componentes conexas. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros metemos dirección a este grafo, ¿no? Recordemos que la definición anterior aplicaba para grafos no dirigidos, pero ahora las componentes fuertemente conexas justamente se enfocan en los grafos con dirección, o sea, los dirigidos, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede con, con esto si lo hacemos de la siguiente manera. La definición sigue siendo la misma. Una componente fuertemente conexa va a ser aquella en la cual cualquier nodo se pueda llegar a cualquier otro nodo, ¿no? De un nodo X a un nodo Y sea posible llegar, ¿no? O otra definición es que cualquier par de nodos está conectado, ¿no? Y bueno, aquí es el mismo grafo, pero esta vez con direcciones, ¿no? Entonces, pues vamos a intentar observar algo, ¿no? Si comenzamos en E, pues podemos llegar a A, podemos llegar a C, podemos llegar a B y podemos llegar a D, ¿no? Para B, pues podemos llegar de dos maneras, ¿no? Yéndonos por aquí o yéndonos por acá. Aquí algo que se observa es que no podemos llegar a F. No hay ningún camino que tenga la dirección hacia F, ¿no? No está esta flecha hacia acá. Por lo tanto, F ya no está considerado dentro de la componente fuertemente conexa. Entonces, si nosotros fuéramos a marcarlas, pues tendríamos dos en lugar de una, ¿no? Simplemente porque agregamos dirección a las aristas. Y así se vería un ejemplo de lo que son las componentes fuertemente conexas, ¿no? Y de igual manera como las componentes conexas, pues, si tuviésemos algo así, un grafo así, pues también cada una es considerada una componente fuertemente conexa por sí sola, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda? Parece que no. Y bueno, solo por dibujar otro ejemplo, pues esto también serían dos componentes conexas, ¿no? Porque no se puede llegar de cualquier nodo a cualquier otro nodo, ¿no? Sería esta una componente conexa y esta otra no. Si nosotros pusiésemos una flecha hacia acá, entonces esto ya se convertiría en una componente conexa por sí sola, ¿no? Pero no de otro modo. ¿Ok? Básicamente esto es lo que es la definición de las componentes fuertemente conexas, ¿no? Entonces, como podrán observar, básicamente una componente fuertemente conexa se conforma por un ciclo o un conjunto de ciclos, ¿no? Eh, y esto, si recuerdan, también era algo que observamos cuando estábamos buscando los puentes de articulación. Recuerdan que habíamos dicho que si encontrábamos por ahí una raíz de un ciclo, entonces eh, pues significaba que ese nodo raíz era un punto, ¿no? de articulación, ¿no? Digamos que esto está así y por acá está otro grafo y entonces si en nuestro recorrido de la DFS resultaba que el nodo de aquí es la raíz de un ciclo, pues esto era un punto de articulación, ¿no? Porque pues todo esto de aquí iba a tener el mismo valor
del low. Espero que esto lo recuerden porque el algoritmo que vamos a desarrollar para calcular las componentes fuertemente conexas está sumamente relacionado con el algoritmo que se utiliza para los puntos de articulación. Entonces, dejen cierro esto un segundo. Ok, entonces bueno, significaba que todos estos nodos tienen el mismo valor en su low, ¿no? Y bueno, este concepto lo vamos a utilizar también para este algoritmo de componentes fuertemente conexas, ¿no? Vamos a replicar este grafo y vamos a añadir ahora dirección. Ok, entonces aquí como podrán observar, pues si yo agarro cualquier nodo dentro de este bloque, pues puedo llegar a cualquier otro nodo siguiendo el ciclo, ¿no? Iría dando vueltas así, dependiendo de dónde yo vaya iniciando mi vuelta, ¿no? O mi recorrido. Y igual, si yo añado más cosas, más aristas, pues en este caso ya implícitamente todos van a formar parte de esta componente fuertemente conexa, ¿no? Es es como el requerimiento, ¿no? De que si ya formas un ciclo, pues si tú creas todavía más aristas dentro de cada nodo, pues ya están básicamente de más, ¿no? Porque yo ya estoy totalmente conectado. Ahora, algo que nos podría afectar con esto es si nosotros no tuviéramos las aristas en el mismo orden, ¿no? Vamos a ponerlo así. Entonces aquí, pues ya no podemos ir de cualquier nodo a cualquier otro nodo, ¿no? Por ejemplo, si empiezas en este nodo, pues ya solo puedes llegar a este, ¿no? Pero no puedes llegar de este al origen, ¿no? Entonces, pues no es una componente conexa ni siquiera por sí sola, ¿no? Digo, ni siquiera en estos dos, ¿no? O sea, el nodo por sí solo, pues sí lo es, ¿no? Igual, si agarras cualquier otro nodo, pues no puedes llegar a los demás, ¿no? No puedes llegar a los demás, es decir, no puedes llegar de un nodo a cualquier otro nodo, no es posible, ¿no? Entonces tampoco pues tampoco se puede generar esa componente conexa, ¿no? Y entonces aquí es donde nos regresan a ayudar estos arreglitos que no sé si los recuerden, que es el de Discovery Time, vamos a poner así, Discovery Time, y el de Low, ¿no? Que básicamente si recuerdan el Low era aquel nodo, más bien aquel valor del nodo que significaba que podía yo desde un nodo ancestro llegar a un nodo que está en el futuro, ¿no? Básicamente eso era el low, ¿no? Para recordar vamos a hacer un ejemplo rápido. ¿No? Vamos a ir, el discovery time de cada nodo sería 1, 2, en el caso de que yo vaya así, ¿no? Voy para acá y luego voy para acá. 3, 4, 5 y 6, ¿no? Esto es el discovery time, ¿no? Esta parte de aquí, ¿no? Y luego el low de cada uno siempre se inicializa con el mismo valor del discovery time, ¿no? Cuando apenas lo inicializamos, pues lo menos que podemos encontrar es el mismo, ¿no? Una vez que ya vamos avanzando por la DFS, por aquí, luego nos vamos a esta arista al 6 y luego lo que sucede es que pues del 6 llegamos al 2, ¿no? Aquí lo que observamos es que llegamos a un nodo ancestro, ¿no? O sea, ya lo habíamos visitado antes y tenemos su discovery time, ¿no? Y lo que sucedía es que si esto pasaba, yo iba a actualizar el low, este es el valor low, y le iba a poner el mismo, ¿no? Entonces le voy a poner el 2. Y luego voy a volver a regresar, ¿no? En la DFS se regresa y también voy a actualizar este valor. Luego se sigue regresando, voy a actualizar este valor. Ahí. Se sigue regresando
actualizo este valor hasta llegar aquí, ¿no? Y entonces aquí yo checaba si este era si era un punto de articulación o no, y esto lo checaba con el siguiente, ¿no? Recuerden que básicamente si el disk del nodo actual era igual o podía ser menor, entonces esto significaba que menor que el load de B. Esto significaba que esto es un punto de articulación, ¿no? Este de aquí, y bueno, en este caso, pues efectivamente sí lo es, ¿no? Sí esto pasaba, ¿no? Y bueno, si a esto le agregamos sus flechitas correspondientes, pues podemos observar que también sería una componente fuertemente conexa, ¿no? Si es que logramos llegar al origen del ciclo. Entonces por eso les mencionaba que es muy similar. Básicamente el objetivo es encontrar este tipo de ciclos de cualquier forma. Y en caso de no encontrarlos, pues el tamaño de la componente fuertemente conexa pues sería de solamente 1, ¿no? Aquí pudo haber sido de tan solo tamaño 3. ¿No? Si reemplazamos toda esta parte con esto, pues podría haber cambiado, ¿no? Lo que quiero que observen es que básicamente lo que estamos buscando es encontrar este tipo de ciclos y este tipo de nodos que son el origen, ¿no? En el recorrido de la búsqueda profunda o DFS, básicamente, ¿no? Igual por acá pudimos haber obtenido otro ciclo similar y también sería por sí sola una componente fuertemente conexa, ¿no? Incluso si añades más nodos, pues también, ¿no? El chiste es regresar, ¿no? De hecho aquí vamos a poner aquí un caso interesante. Aquí, si nosotros nos vamos por acá después, lo que encontramos es que este es el origen, pero solamente de este ciclo de aquí, ¿no? Porque después, si nosotros nos vamos para acá y luego nos vamos para acá, ya no hay forma de regresar, ¿no? No hay ninguna flecha que nos lleve de regreso, ¿no? Sino como que aquí nos quedamos. Por lo tanto, esta parte de aquí arriba, pues no sería una componente fuertemente conexa, ¿no? Más que pues el mismo nodo, ¿no? En este caso, el mismo nodo serían las componentes fuertemente conexas. Y este caso sí sería una componente fuertemente conexa, ¿no? Básicamente esta es la idea, es lo que hay que encontrar, es en lo que hay que enfocarnos. Eh, ¿Hasta aquí alguna duda acerca de cómo lo vamos pensando? Ya se les va ocurriendo un poco de cómo sería el algoritmo. Digamos que esta vez lo que queremos va a ser pues obtener para cada componente pues su arreglo que las identifique, ¿no? Para cada arreglito pues va a tener su identificador de nodo, ¿no? Es decir, por ejemplo, si nosotros tuviésemos este grafo de ejemplo, 1, 2, 3, vamos a poner que este es el 4, 6, 7, 8. Entonces nuestros arreglitos se verían así, ¿no? Se verían como un arreglito que diga 1, 2, 3. Esto es una componente fuertemente conexa. Vamos a ponerle, esta es la 1. Y luego la 2 sería del 4 hasta el 8. Entonces tendríamos otro arreglo, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Y bueno, aparte tendríamos varios que son solamente de un nodo, ¿no? Vamos a poner el nodo X. Y de este vamos a tener creo que 3, ¿no? Que son el nodo mismo es la componente fuertemente conexa. Básicamente ese es el objetivo, el algoritmo que ahorita quisiéramos sacar. Y me gustaría preguntarles, a ver si se les ocurre, basado en cómo encontramos los puntos de articulación, qué es lo que podríamos hacer para, ir almacenando pues esta información, ¿no? Les voy a poner ahí el código
de los puntos de articulación. Deme un segundo. No sé si ellos lo alcanzan a ver, espero que sí. Vamos a quitar esto, ¿no? Solo basado en los puntos de articulación. Recuerden que aquí la condición que nos interesaba es menor o igual. Vamos a recordar por qué es menor. Igual, pues ya vimos que es porque es el origen del ciclo, ¿no? Pero en los puntos de articulación también considerábamos que fuese menor porque si nosotros fuéramos en un recorrido desde A a D en esta forma, pues tanto este nodo como este nodo de aquí son puntos de articulación, ¿no? Y su discovery time sería de 2 y su load de 2. Y en este caso sería de 3 y su load de 3, ¿no? Entonces cuando hacemos la comparación, pues 2 es menor que 3, por lo tanto es un punto de articulación, ¿no? Es un PA, punto de articulación. Por eso es que nos interesaba este caso también de hacer la comparación con menor, ¿no? Y no solamente con igual. Simplificando la pregunta anterior, ¿creen que sea necesario contemplar este escenario para calcular las componentes fuertemente conexas? ¿O solamente contemplar el caso en el que el disk es igual estricto a low? Ahí póngame sus respuestas en el chat, si es que se les ocurre alguna solución. ¿No? Aquí sería palomita, palomita, si las dos son necesarias, o solo palomita una si una de las dos es la que deberíamos usar, ¿no? Okay. Rox dice que cree que solamente con el igual, pero no está segura. Ok, ¿alguien más que, que ya tenga la idea de si necesitaríamos el de menor que? ¿O ambas todavía las condiciones? Recuerden que ahorita les estaba platicando que lo que nos interesa pues básicamente es encontrar este tipo de ciclos, ¿no? Encontrando este tipo de ciclos donde cualquier par de nodos esté conectado o se pueda llegar entre ellos, pues va a corresponder a una componente fuertemente conexa, ¿no? En- Entonces, bueno, si observamos este caso y nosotros quisiéramos añadirle las flechas, este de aquí, pues lo que observaríamos es que pues aquí no hay una componente fuertemente conexa, ¿no? Solo que elijas a cada nodo como su propio componente fuertemente conexa, ¿no? Y estamos utilizando este caso del menor que, ¿no? Entonces, en resumen, basado en esto, pues esta condición de checar si un nodo es, si el tiempo de descubrimiento de un nodo es menor
que el tiempo low de otro nodo, no sería tan necesario porque lo que nos interesa es encontrar este tipo de ciclos, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar totalmente en encontrar este tipo de ciclos. Ahora, pues para almacenarlos, ya podríamos usar pues cualquier estructura de datos como una pila o un vector, ¿no? Pero esto lo haríamos hasta que nosotros encontráramos algún ciclo, ¿no? Les voy a poner el código para ver si eso les ayuda a entender. Um, Aquí está. Ok. Entonces, bueno, esta parte de aquí es súper similar al código que estábamos utilizando en los puntos y puentes de articulación, donde primero hacemos el recorrido de la DFS recursivo y posteriormente pues hacemos nuestra actualización, ¿no? De low. Elegimos el low entre el mínimo de ya sea el mío propio o el del siguiente, ¿no? Y aquí es donde hacemos nuestra comparación, ¿no? De si una vez que ya chequé todos los nodos, entonces voy a checar si yo mismo terminé con un low igual a mí, ¿no? Eso significaría que yo soy la raíz de un ciclo, ¿no? Y todos los descendientes que tuve pues tienen mi mismo low, ¿no? Eso básicamente es lo que significa esta línea. Y entonces si soy esa raíz, pues lo que voy a hacer es empezar a pushear o insertar elementos en un vector, ¿no? Vamos insertando en un vector hasta que pues ya haya insertado todos los elementos hasta yo mismo, ¿no? Aquí lo que se va haciendo es que en cada iteración, cada vez que vamos visitando, pues se van insertando nuevos nodos a una pila, ¿no? Que sería esta parte de acá, ¿no? Se van, no, perdón. Esta parte de aquí arriba, ¿no? Se van insertando a una pila. Entonces, cuando encontramos la raíz de un ciclo, pues hay que ir vaciando esa pila, pero no hay que vaciarla totalmente, solo hay que vaciarla hasta donde estamos actualmente, ¿no? A lo que me refiero es, vamos a hacer una simulación. Vamos a hacer una simulación por acá. Vamos a poner sus flechas. Y vamos a decir que de aquí empezamos. Entonces, si empezamos desde aquí, pues vamos a imaginar que tenemos nuestra pila por acá, ¿no? Vamos a ponerle numeritos aquí. 3, 4, 5, 6, 7 y el 08. Entonces, nuestra pila va a ir metiendo el 1, luego se va a ir metiendo el 2, luego se va a ir metiendo el 3, luego se va a ir metiendo el 4, luego el 5, luego el 6, luego el 7 y luego el 8, ¿no? Yendo en este recorrido. Así. Una vez que ya terminé, pues acuérdense que se actualiza, ¿no? Esta parte del disk y el low. Y entonces pues ya todos estos tendrían un valor de 4 en su low, ¿no? Y regresamos aquí y pues esta se queda con su valor de 4 y de 4. Y entonces como esto se cumplió, pues estamos entrando ahí, a esta parte de la condición, ¿no? Que el disk es igual a low. Y ahora lo que procedemos es vaciar la pila, ¿no? Entonces empezamos vaciando con el nodo 8. Entonces vamos a tener por acá, vamos a llamarle un arreglito. El nodo 8. También sacamos, vamos a borrarlos literalmente. El nodo 7. También vaciamos el nodo 6. Se va para acá. También el nodo 5.
y pues también el nodo 4, ¿no? O sea, el mismo también lo incluimos dentro de la componente conexa, ¿no? Y entonces pues ya tenemos que esto de aquí pues es una de las componentes conexas, ¿no? Fuertemente conexas. Y nosotros cuando vamos regresando en la DFS pues nos damos cuenta que aquí el low y el disk también son iguales para el 3, ¿no? Son 3 y 3 porque pues no hubo nadie que lo actualizara. Sin embargo, nuestra pila pues ya no tiene nada adelante porque ya lo vaciamos anteriormente, ¿no? Entonces la componente fuertemente conexa en este punto solamente vamos a eliminar al 3 y se va a crear pues otro reglito que solo tiene el valor de 3. Y luego vamos a seguir regresando y también va a pasar lo mismo con el 2, ¿no? Ya vaciamos el 3 y solo queda el 2, ¿no? Entonces, pues tendríamos otro reglito que solo tendría el 2. Y así sucesivamente hasta también llegar al 1 y terminaríamos con un arreglito que tiene el 1, ¿no? Y estas serían las componentes fuertemente conexas, ¿no? Ya si le ponemos un ID, pues sería 1, 2, 3, 4. Eso sería lo que correspondería a las componentes fuertemente conexas de este grafo. Utilizando otra vez los conceptos de low y el discovery time. Siempre me confundo aquí. Y bueno, aquí se ve, ¿no? Como cuando llegamos a nosotros mismos, terminamos de iterar y pues insertamos todo el arreglo a un arreglo de arreglos que contiene todas estas componentes fuertemente conexas. ¿Hasta aquí quedó claro? También les voy a pasar este código, pero este código creo que lo tengo acá. Este no es. Y bueno, y sí, por si le quieren echar un vistazo al código, ahí se los paso. Obviamente este es un código genérico. Probablemente ya a la hora de resolver los problemas, pues requiere de alguna modificación, ¿no? ¿Listo? Aquí estamos. Muy bien, y ahora una pregunta, ¿cuál creen que sea la complejidad de este algoritmo? Ahí les doy unos 2 minutos vamos a darle 5 minutos para que lo piensen. ¿Cuál sería la complejidad de este algoritmo? Recordando que estamos utilizando una idea muy similar al algoritmo anterior de puntos y puentes de articulación.
Vamos a poner aquí el código también por si les ayuda. Muy bien, doña Ayala eh, ya nos dio una posible respuesta que sería número de vértices más número de aristas, ¿no? Y pues efectivamente esa es la respuesta correcta. Em, Justamente lo que hacemos en este algoritmo es lo mismo que en el anterior, ¿no? Básicamente vamos a iterar sobre todos los nodos. Aquí se ve todos los vértices. Y aparte, dentro de la DFS, pues vamos a iterar sobre todas las aristas, ¿no? Que es esta parte de aquí. Y eso hace que tenga una complejidad de número de vértices más el número de aristas, ¿no? Nada más aquí faltó contemplar pues todos los nodos, ¿no? Que también tenemos que añadir, ¿no? Pero basándonos en la complejidad de la O grandota, pues decir que B más C es la complejidad es totalmente correcto. Por ahí bueno, os voy a pasar este artículo que justamente también lo explica muy bien. Geeks for Geeks. Y además de este algoritmo para encontrar las componentes fuertemente conexas, existe otro que se llama el Cosayarus. Pero a diferencia de este, utiliza dos DFS, es decir, no hace el recorrido solamente una vez, sino que lo hace dos veces. Eh, es decir, es ligeramente menos eficiente, pero tiene igual, la complejidad es técnicamente la misma, ¿no? Simplemente es dos veces la complejidad que mencionó Doña Yala. Y bueno, también es muy útil, ¿no? Es ahí, lo dejaré que lo estudian por su cuenta, si es que gustan, y si no, pues se pueden quedar con esta implementación también. Muy bien. Entonces, ya que tenemos eso, vamos a intentar resolver un problema. Mm, y aquí les paso el link a este problema. Se llama Checkpost. Es de Codeforces, round 244. Y básicamente ese problema lo que nos pide es
Más bien lo que nos cuenta es que hay caminos de una sola dirección eh, entre, entre uniones, ¿no? Y lo que queremos hacer es que pongamos como que puntos de seguridad o puntos donde vayamos a poner a a la policía, ¿no? Y lo que queremos hacer es minimizar el número de policías que vamos a querer poner en cada punto o en cada ciudad, ¿no? Básicamente, eso es lo que dice el problema. Y lo que queremos es pues encontrar ese mínimo número, pero además queremos encontrar cuántas posibles combinaciones existen de que nosotros coloquemos a estos policías de tal forma que cubramos a toda la ciudad, ¿no? Y aquí algo que nos menciona es que para cubrir a un conjunto de ciudades solamente se necesita que de cualquier punto un policía pueda ir y regresar a su misma estación, ¿no? Entonces vamos a dibujar por aquí un ejemplo de esto. Vamos a decir que tenemos algunas ciudades por aquí. Ok, digamos que tenemos ese grafo. Entonces lo que queremos hacer es pues poner policías, ¿no? Y que nos defiendan en todas las ciudades, ¿no? Entonces la respuesta trivial pues sería poner un policía en todas las ciudades, ¿no? Si ponemos un policía en todos los nodos, pues ya lo hicimos, ¿no? Estamos cubiertos absolutamente todos los nodos. Sin embargo, aquí algo que nos menciona el problema. Ok, déjenme leer aquí el comentario de Random Guy. Dice, el número de componentes fuertemente conexas es el número de checkpost. Y dentro de cada componente fuertemente conexa buscamos la más barata. Ok, bueno, aquí la más barata, nada más algo que mencionar. No recuerdo que este problema tenga costos, ¿no? Simplemente es el número de checkpost. Uh, ajá, o sea, nos dice que hay que asegurarnos que sea el mínimo precio, ¿no? Y para asegurar esto es simplemente el mínimo número de checkposts, ¿no? Pero no es como que un checkpost valga diferente que otro checkpost. Todos los checkposts valen lo mismo, por lo tanto, minimizando el número de checkposts, minimiza el precio, ¿no? Básicamente solo nos interesa los checkposts en este caso, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta que comenta el compañero sí es correcta. Vamos a básicamente encontrar las componentes fuertemente conexas, ¿no? Entonces les mencionaba que aquí para minimizarlo, pues, lo que podemos hacer es solamente colocar uno de estos checkposts por componente fuertemente conexa, ¿no? Y aquí rápidamente en este grafo las podemos identificar como esta es una componente fuerte conexa, eh, como esta es otra componente fuertemente conexa y esta sería otra componente fuertemente conexa, ¿no? Ah, sí tiene precio, ok, perfecto. Considerar el precio en este problema, no me acordaba. Eh, ok, entonces bueno, cada una tendría un costo mínimo, ¿no? O un costo, ¿no? Digamos que si lo ponemos en esta ciudad, pues el costo es X, si lo ponemos en esta ciudad, el costo es Y, ¿no? Y etcétera, ¿no? Costo Z. Encontrar las componentes fuertemente conexas y entonces ahí podemos observar que podemos poner solamente uno de ellos, ¿no? Con poner un policía en algún nodo de la componente fuertemente conexa, pues ya cubre todo este rango, ¿no? En este caso, si lo ponemos aquí, ya cubre todo este rango, y si lo ponemos aquí, pues ya cubre el nodo como tal, ¿no?
Entonces ahora lo que resta es que nos pide también cuántas formas hay de acomodar pues estos checkposts, ¿no? Y pues esto ya simplemente es como que hacer el cálculo de si pues si lo acomodo aquí, de cuántas formas lo pude haber acomodado en esta otra componente fuertemente conexa, ¿no? Y luego si lo acomodo acá, pues cuántas veces, ¿no? O sea, como que es básicamente la operación matemática de hacer las multiplicaciones con todos contra todos, ¿no? Y obviamente solamente considerar los que nos minimicen el precio, ¿no? Aquí el compañero ya mencionaba que sí hay precios de ponerlo en cada iésimo nodo. Entonces, pues solamente se consideran los que tienen los mínimos precios, ¿no? Por ejemplo, si aquí este cuesta 100 y este pues solamente cuesta 10 y este también cuesta 10, pues entonces este pues ya sería descartado, ¿no? No utilizaríamos este costo, solamente utilizaríamos los que los que son mínimos, ¿no? Los que nos mantienen el mínimo costo, ¿no? Entonces una forma de verlo sería si al final el mínimo costo que obtuviste fue, no sé, eh, pongámosle que 80, entonces todas las formas en las que yo pueda poner al policía con tal de que el mínimo costo siga siendo 80, ¿no? O sea, si incrementa el costo, pues ya no se considera, solamente si se mantiene el mismo costo. Y bueno, aquí también nos pide que la respuesta de estas combinaciones pues sea modulada con 10 a la 9 más 7, ¿no? Y eso ya vimos en el problema anterior, cómo podemos modular la respuesta, ¿no? ¿Aquí alguna duda o algún inconveniente con la solución o sugerencia? Ok, perfecto. Si ya no hay dudas, sugerencias o inconvenientes, yo creo que hasta aquí sería el fin de la clase de hoy. Y pues ya se los dejo de tarea para que ustedes también lo resuelvan y prueben su implementación de su algoritmo de componentes fuertemente conexas. Y nada más doy 3 minutos más para ver si a alguien le surge alguna duda y si no, ya voy a terminar la transmisión.